Validación de un instrumento de medición documental. La validez de criterio corresponde a la fase cuantitativa dentro de la validación de un instrumento de medición documental. La validez de criterio mide la validez externa del instrumento creado o aquel instrumento que fue modificado dentro del proceso de investigación. La validez de criterio hace alusión al grado de concordancia o al grado de acuerdo que existe entre dos instrumentos. El instrumento creado frente a otro instrumento denominado gold estándar o instrumento patrón, pero no existe dentro de la validación de un instrumento de medición documental un instrumento patrón. Entonces hablamos de algún constructo muy similar que mide lo mismo. Puede ser una evolución, puede ser una consecuencia, puede ser un resultado, puede ser una complicación o puede ser un pronóstico. Estamos en la fase cuantitativa, la validez de criterio, a partir de nuestra línea de investigación. Para ello existen dos tipos de validez de criterio. La validez concurrente, o también conocida como validez concomitante o inspectiva, y la otra es la validez predictiva, o también conocido como validez prospectiva o validez de pronóstico. La validez concurrente o validez de criterio externo se mide en el mismo momento temporal, por eso es concomitante. El orden de su aplicación es indistinto. El problema es que no siempre se cuenta con un instrumento gold estándar o instrumento patrón. En la validez predictiva, el instrumento que pretendemos validar se aplica tras un periodo de tiempo determinado que puede ser minutos, horas, días, semanas, meses e incluso años, a la misma muestra, tras haberse aplicado el instrumento gold estándar. La validez predictiva se refiere al grado de eficacia con el que se puede predecir o pronosticar una variable. Una de sus aplicaciones de la validez predictiva de un instrumento de medición documental es en el proceso de selección de personal, donde se utilizan instrumentos de medición documentales que pretenden predecir el rendimiento futuro de los candidatos a un determinado puesto de trabajo, basándose en las respuestas obtenidas. Existen herramientas estadísticas para medir la validez de criterio de dos instrumentos, el instrumento de prueba y el instrumento de criterio o patrón, como es el índice capa de Cohen, cuando su valor final es categórica dicotómica, como los cuestionarios. También se utiliza otra herramienta estadística, como es la correlación R de Pearson. Y también podemos utilizar una tercera herramienta estadística, que es la regresión lineal simple, cuando el valor final de medición es numérica. El índice capa de Cohen mide la concordancia o el acuerdo entre dos instrumentos de medición documental. Sabemos que su resultado varía entre 0 a 1. Los valores superiores a 0,8 indican buena concordancia de dos instrumentos. El instrumento de prueba frente al instrumento de criterio o patrón. También se puede plantear una prueba de hipótesis. La hipótesis alterna indicará que existe validez de criterio del instrumento y la hipótesis nula indicará no existe validez de criterio del instrumento de prueba. Vamos con un ejemplo. Contamos con una matriz de datos donde tenemos al instrumento de prueba frente al instrumento patrón. Es un cuestionario porque su valor final de medición es dicotómica, aprobado, reprobado. Nos dirigimos al menú Analizar
estadísticos descriptivos, buscamos tablas cruzadas. En el cuadro de diálogo, trasladamos al instrumento de prueba a filas, al instrumento patrón a columnas. En estadísticos obtenemos una tabla estadística, pero lo que nos interesa es el índice kappa de Cohen. Clic en el botón continuar. En casillas vamos a marcar recuentos esperados. Clic en botón continuar, clic en el botón aceptar. Contamos con la tabla estadística. La medida de acuerdo es entre la casilla A y la casilla D. Lo que interesa es visualizar el resultado del índice kappa de Cohen, cuyo valor es 0,798, redondeando 0,8. Por lo tanto, es un índice kappa aceptable. Si planteamos una prueba de hipótesis, su valor es menor a 0,05. Por lo tanto, el instrumento de prueba cuenta con validez de criterio. El índice de correlación de Pearson tiene un resultado que varía de 0 a 1. Los valores superiores a 0,8 indican buena correlación entre dos instrumentos que tengan como valor final de medición numérica. Además, se puede plantear una prueba de hipótesis. La hipótesis alterna indica que existe validez de criterio del instrumento de prueba y la hipótesis nula no existe validez de criterio del instrumento de prueba. Vamos con un ejemplo. Contamos con una matriz de datos. Tenemos el puntaje de prueba numérica y el puntaje de criterio del instrumento de criterio numérica también. Nos dirigimos al menú Analizar, buscamos correlacionar, ingresamos a bivariadas, trasladamos el puntaje de prueba y el puntaje del instrumento de criterio al cuadro de variables. Por defecto se encuentra marcado la correlación R de Pearson y también las correlaciones significativas, porque podemos plantear una prueba de hipótesis. Clic en el botón Aceptar. En la ventana de resultados visualizamos la correlación R de Pearson entre el instrumento de prueba y el instrumento de criterio, que resulta ser 0,884, valor superior a 0,8, que indica buena correlación entre los dos instrumentos. La prueba de hipótesis planteada es menor a 0,05, indica validez de criterio del instrumento de prueba frente al instrumento patrón o de criterio. El modelo de regresión lineal simple es una técnica estadística muy utilizada en econometría para predecir una variable endógena en función a una variable exógena. Muy útil para la evaluación de dos instrumentos cuando su valor final de medición es de tipo numérico. Por ejemplo, medir el grado de eficacia alcanzado por los estudiantes después de un semestre. Una vez que fue evaluado con un instrumento de prueba frente a un instrumento de criterio. Esta eficacia alcanzada se logra a partir del cálculo del root mean square error o error de la raíz cuadrada de la media. Cuanto más bajo sea su valor, mejor será el valor predictivo del instrumento de prueba. Vamos con un ejemplo. Contamos con una matriz de datos y en una columna tenemos el puntaje del instrumento de prueba tipo numérico. En otra columna tenemos el instrumento de criterio con un puntaje también de tipo numérico. Nos dirigimos a Analizar, buscamos regresión lineales, restablecemos, trasladamos
el instrumento de criterio a dependientes, el instrumento de prueba a independiente. Esto con la finalidad de mostrar el modelo de regresión lineal simple. Ingresamos con un clic al botón guardar y marcamos valores pronosticados no estandarizados. Clic en el botón continuar y clic en el botón aceptar. Contamos con la salida de resultados, el resumen del modelo, donde tenemos una correlación R de Pearson de 0,884, aceptable, mayor a 0,8. Lo que nos interesa es los coeficientes. Vamos a insertar un nuevo texto. Lo que queremos predecir es el instrumento de prueba frente al instrumento de criterio o patrón. Entonces, el instrumento de prueba tiene un coeficiente de 0,966 más su constante, 3,482. Este es el modelo para la validez de criterio de un instrumento de prueba. Lo que interesa es calcular el root mean square error. Hemos calculado un valor predictivo. Ejemplo, para el estudiante número 1, frente al instrumento criterio, el instrumento de prueba, el valor predictivo es de 46,93. A los valores predictivos calculados necesitamos calcular la diferencia del instrumento de criterio frente al valor predicho. De la siguiente manera: transformar, calcular variable. En la variable objetivo colocamos error. En la expresión numérica, el instrumento de criterio menos el valor predicho. Clic en el botón aceptar. Tenemos la diferencia que se denomina error entre el puntaje del instrumento de criterio frente al valor de la predicción. Los valores negativos calculados lo tenemos que elevar al cuadrado de la siguiente manera. En el menú transformar, calcular variable, restablecemos. En la variable objetivo escribimos cuadrado. En la expresión numérica trasladamos al error, clic en dos asteriscos, elevado al cuadrado. Clic en el botón aceptar. Estos resultados elevados al cuadrado lo vamos a trasladar a una hoja de Excel. Lo copiamos en Excel, realizamos una suma de todos los cuadrados, pero queremos el promedio. Entonces a la fórmula lo dividimos entre 100. Tenemos el promedio de la suma al cuadrado. Queremos calcular en la siguiente celda la raíz cuadrada. Digitamos igual raíz de el promedio de toda la suma de cuadrados. Cerramos paréntesis. El valor es 10,163. Del error de la raíz cuadrada del promedio o de la media. Root mean square error. Cuanto más bajo sea este valor, tiene mejor valor predictivo el instrumento de prueba frente al instrumento de criterio.